Imagina un mundo donde una sola bandera sombreaba 3 continentes, donde el sultán en su trono de Constantinopla decidía, con un gesto de su mano, el destino de millones de almas desde los desiertos de Arabia hasta las costas del Mediterráneo, desde los Balcanes hasta las puertas mismas de Europa. Durante 600 años, el Imperio Otomano no fue simplemente una potencia, fue una fuerza cósmica, una tormenta de acero y fe que doblaba reyes, borraba fronteras y reescribía la historia con sangre y fuego. Nació de la nada, de un puñado de guerreros errantes en las estepas de Asia Central, y creció hasta convertirse en el coloso más temido que el mundo haya conocido jamás. Pero detrás de esa grandeza absoluta ardían secretos capaces de destruirlo todo. En los corredores dorados del harén, mujeres de una inteligencia letal movían las piezas del poder mientras los sultanes dormían. En los cuarteles de los genízaros, la élite guerrera que había conquistado el mundo afilaba sus cimitarras, apuntando hacia sus propios amos. Las reformas llegaron, desesperadas y tardías, como vendas sobre heridas mortales. Y cuando el gigante comenzó a caer, cayó de una manera que ningún enemigo externo jamás hubiera podido provocar, destruido por sus propias contradicciones, traicionado por su propia grandeza. Esta es la historia que nunca te contaron. ¿Qué ocurre cuando un pueblo sin tierra, sin ciudad y sin corona decide que el mundo entero le pertenece? Esa pregunta tuvo respuesta en las áridas estepas de Asia Central, donde a finales del siglo XIII una tribu turca llamada los Kayú comenzó una marcha que no se detendría durante 600 años. No tenían palacios, ni armadas, ni ejércitos de miles. Solo tenían hambre, acero y una voluntad inquebrantable que ningún muro podría contener. De esa nada absoluta nació el Imperio Otomano, el coloso que dominaría 3 continentes y haría temblar a los reyes más poderosos de la tierra. El hombre que encendió la llama se llamaba Osmán. No era un rey coronado ni un general con legiones a su mando. Era un guerrero de las estepas, líder de una pequeña banda de combatientes a caballo que operaba en los márgenes del debilitado Imperio Bizantino. Pero Osmán tenía algo que ningún trono podía comprar: una visión. Según la leyenda, soñó con un árbol inmenso cuyas ramas cubrían el mundo entero, y sus raíces bebían de los ríos más grandes de la tierra. Los sabios de su tiempo interpretaron ese sueño como una profecía de dominación universal, y Osmán, lejos de dudar, decidió cumplirla. Sus primeras conquistas fueron pequeñas ciudades fronterizas, pueblos que Bizancio ya no podía defender. Pero cada victoria alimentaba la siguiente, y cada ciudad capturada traía nuevos guerreros sedientos de gloria. Los combatientes se sumaban a su causa atraídos por la promesa del botín, la fama y algo más profundo, la certeza de estar construyendo algo eterno. Osmán murió antes de ver su sueño completo, pero legó a sus hijos un principio que se convertiría en el motor del imperio: expandirse o morir. Orján, hijo de Osmán, cruzó al continente europeo y plantó la media luna en suelo balcánico. Murad primero consolidó el dominio en Tracia y aplastó a los príncipes cristianos en la batalla de Kosovo en el año 1389, una derrota tan devastadora que su memoria dolería durante siglos en los pueblos de los Balcanes. Beyazid I, conocido como el Rayo, extendió el imperio a una velocidad que dejó atónita a Europa entera, sitiando Constantinopla antes de que el conquistador mongol Tamerlán lo capturara en la batalla de Ankara en el año 1402. El trono tembló, pero no cayó. ¿Sabes cuántas veces el mundo creyó que los otomanos habían llegado a su fin? Más de una. Y más de una vez se equivocó. Porque la verdadera fortaleza de este imperio no residía en un solo hombre, sino en un sistema, una maquinaria de guerra y administración que se retroalimentaba con cada conquista. Los territorios capturados entregaban sus recursos, sus hombres y hasta sus hijos al servicio del sultán, alimentando sin pausa la bestia imperial. Ese sistema, llamado Devshirme, tomaba niños de las familias cristianas conquistadas, los convertía al Islam y los entrenaba como soldados o administradores de élite al servicio directo del sultán. Era brutal en su concepción y genial en su ejecución, pues creaba una clase de guerreros que no debían lealtad a ningún linaje, ninguna tribu ni ningún territorio salvo al propio trono otomano. Este mecanismo implacable producía los genízaros, la fuerza de combate más temida del mundo conocido.
y también sembraba, sin saberlo, las semillas de una traición que tardaría siglos en germinar. Entonces llegó él, Mehmed II, el Conquistador, el hombre destinado a completar la profecía de Osmán. Tenía apenas 21 años cuando en el año 1453 puso sitio a Constantinopla, la ciudad que durante 1000 años había resistido todo ataque imaginable. Sus ingenieros construyeron cañones de un tamaño nunca visto, monstruos de bronce capaces de lanzar proyectiles a distancias que desafiaban la comprensión de la época. Mehmed no guerreaba, transformaba el mundo con cada orden que pronunciaba. El 29 de mayo de 1453, las murallas de Constantinopla cedieron. El último emperador bizantino, Constantino XI, murió combatiendo entre sus soldados como un titán, negándose a huir, negándose a rendirse, eligiendo la eternidad sobre la supervivencia. Las campanas de Hagia Sofía enmudecieron para siempre y la media luna ondeó sobre las cúpulas más sagradas de la cristiandad. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Mehmed renombró la ciudad como Constantinille y la convirtió en la joya de su corona, un centro donde convergerían el conocimiento, el comercio y el poder de 3 continentes. En los 50 años siguientes, el Imperio Otomano absorbió los Balcanes, Anatolia, Crimea y las costas del Mar Negro. Solimán el Magnífico, el más glorioso de todos los sultanes, elevaría ese coloso hasta su cenit absoluto en el siglo XVI, gobernando desde las puertas de Viena hasta Bagdad, desde Budapest hasta el Yemen. Pero toda cumbre tiene su reverso, y todo imperio que alcanza los límites del mundo comienza, en ese mismo instante, a preparar su caída. Lo que ningún enemigo externo pudo lograr ya estaba tomando forma en los corredores dorados del palacio. En las sombras del harén y en los cuarteles de los genízaros, las fuerzas que harían implosionar al coloso se movían en silencio, afilando sus intrigas con una paciencia mortal. La grandeza del sultanato era real, incuestionable, sobrehumana, pero su destrucción no vendría del acero de sus enemigos, sino del veneno que corría por sus propias venas. Detrás de cada sultán que gobernó el mundo existían 2 fuerzas invisibles capaces de coronarlo o de destruirlo: los genízaros en sus cuarteles y las mujeres del harén en sus cámaras doradas. Ningún enemigo externo, ningún ejército cristiano ni ninguna alianza europea logró jamás lo que estas 2 fuerzas internas consiguieron con paciencia, veneno y astucia. El Imperio Otomano era, en su superficie, una máquina de guerra imparable, pero en sus entrañas ardía una guerra silenciosa, sin banderas ni batallas campales, una guerra de susurros que decidía el destino de millones. Los genízaros eran, en su origen, la creación más brillante y más peligrosa del sultanato. Arrancados de familias cristianas conquistadas mediante el sistema del Devshirme, estos niños eran transformados en máquinas de guerra al servicio exclusivo del sultán, sin familia que defender, sin tierra que reclamar, sin lealtad que no fuera al trono. Eran entrenados desde la infancia en el arte del combate, la disciplina y la obediencia absoluta, convirtiéndose en la infantería más temida del mundo medieval. Frente a ellos, los caballeros europeos con sus armaduras y sus códigos de caballería parecían figuras de una obra de teatro enfrentándose a la muerte real. En los campos de batalla de los siglos XIV y XV, los genízaros eran invencibles. Su formación cerrada, su disciplina de hierro y su uso temprano de armas de fuego portátiles los convertían en una fuerza sin igual en un mundo donde la mayoría de los ejércitos dependían aún del caos de la caballería feudal. Conquistaron Constantinopla, aplastaron a los mamelucos en Egipto y sembraron el terror desde Viena hasta Bagdad. Eran el puño de acero del sultán, la garantía viviente de que el trono otomano seguiría en pie mientras el mundo continuara girando. Pero el poder corrompe, y una fuerza tan grande como los genízaros no podía permanecer eternamente dócil. Con el paso de los siglos, este cuerpo de élite comenzó a politizarse, a exigir privilegios, a comerciar con su lealtad como moneda de cambio. Los sultanes más débiles les concedieron derechos hereditarios, permitiéndoles casarse y que sus hijos ingresaran al cuerpo, diluyendo así la pureza marcial que los había hecho invencibles. Los genízaros dejaron de ser guerreros del sultán para convertirse en árbitros del poder, capaces de derrocar a cualquier soberano que se atreviera a desafiarlos. Y mientras los genízaros afilaban sus ambiciones en los cuarteles, ¿qué ocurría en las cámaras más secretas del palacio de Topkapi? El harén imperial no era simplemente un conjunto de habitaciones reservadas para el placer del sultán. Era un universo político paralelo, una corte dentro de la corte donde mujeres de una inteligencia devastadora movían las piezas del poder con una precisión quirúrgica
que haría palidecer a cualquier general. La madre del sultán, conocida como la Valide Sultán, ejercía una influencia que en muchos momentos superaba a la del propio soberano. El nombre que cambió todo fue el de Hürrem, conocida en Occidente como Roxelana. Esclava de origen eslavo capturada en una incursión sobre las tierras de la actual Ucrania, Hürrem consiguió lo que ninguna concubina había logrado jamás: casarse legalmente con el sultán Solimán el Magnífico, el hombre más poderoso del mundo. No lo conquistó con la pasividad de quien espera el favor del destino, sino con su inteligencia, su dominio de idiomas, su capacidad para la intriga política y una voluntad de acero que ningún muro dorado podía encerrar. Su ascenso marcó el inicio de lo que los historiadores llamarían el sultanato de las mujeres, una época en que las valides sultanas gobernaron desde las sombras con mano firme y mente implacable. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte ahora mismo a Gladus Historia, el canal donde la historia no se estudia sino que se vive. Pulsa el botón de suscripción, activa la campana de notificaciones y únete a la legión que nunca deja de descubrir las verdades que el tiempo intenta enterrar. Las intrigas del harén no eran únicamente batallas de influencia, eran guerras de supervivencia donde el veneno era un arma tan legítima como la espada. El fratricidio, legalizado por Mehmed II como mecanismo para evitar guerras civiles de sucesión, imponía al nuevo sultán la obligación de ejecutar a todos sus hermanos varones al ascender al trono. Madres que habían criado a sus hijos durante años los veían morir al día siguiente de la coronación del hermano mayor, y el palacio de Topkapi se convertía así en la cárcel más lujosa y más sangrienta de la historia. Fue esta combinación letal: genízaros politizados y un harén que manejaba la sucesión con intrigas de sangre, la que comenzó a pudrir los cimientos del coloso otomano desde adentro. Los sultanes más fuertes lograron mantener el equilibrio por la pura fuerza de su carácter y su genio militar. Pero cuando los tronos comenzaron a ser ocupados por hombres criados en el encierro dorado del palacio, sin experiencia de batalla ni contacto con el mundo real, las dos fuerzas en las sombras encontraron su momento. Y ese momento sería el principio del fin de la gloria más grande que el mundo islámico había conocido jamás. Imagina el horizonte oscurecido por cientos de miles de hombres en marcha, el suelo temblando bajo el paso de una caballería que no conocía la derrota, los estandartes de la media luna ondeando sobre un ejército tan vasto que los exploradores europeos no encontraban palabras para describirlo. Eso era el Imperio Otomano en su momento de máxima expansión, una fuerza de la naturaleza disfrazada de ejército que avanzaba hacia el corazón de Europa con la certeza absoluta de que nada podría detenerlo. Y durante décadas tenían razón, nadie pudo, hasta que llegaron a las puertas de Viena y el mundo cambió para siempre. El año era 1529. Solimán el Magnífico, el sultán más poderoso que el trono otomano había producido jamás, conducía personalmente un ejército de más de 100.000 hombres a través de los Balcanes con un objetivo único: tomar Viena, romper el corazón de Europa y demostrar que el Islam era el destino manifiesto del mundo. La ciudad era la última barrera antes de que la llanura europea quedara abierta de par en par ante las fuerzas otomanas. Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano, movilizó todo lo que tenía para defenderla, consciente de que si Viena caía, no habría muralla suficiente entre la Media Luna y el Atlántico. El sitio fue brutal, implacable y técnicamente asombroso. Los ingenieros otomanos excavaron túneles bajo las murallas para volarlas con pólvora, lanzaron asaltos continuos día y noche, y emplearon una artillería que hacía parecer primitivas las defensas medievales de la ciudad. Pero Viena resistió. El invierno temprano, las lluvias que convirtieron los caminos en ciénagas y los problemas de suministro a lo largo de una línea de aprovisionamiento de miles de kilómetros forzaron a Solimán a ordenar la retirada. No fue una derrota militar en sentido estricto. Fue el primer límite real que el mundo le impuso al coloso otomano, y ese límite se llamó geografía, logística y tiempo. ¿Crees que Solimán aceptó eso como una respuesta definitiva? No. En el año 1532 volvió con un ejército aún mayor, determinado a borrar el recuerdo de la retirada anterior. Pero la campaña se dilató en los Balcanes, los aliados europeos resistieron con una tenacidad inesperada, y el sultán tuvo que conformarse con victorias menores que no compensaban el esfuerzo colosal de la empresa. Viena permanecía en pie, libre, desafiante, como una espina clavada en el orgullo del imperio más poderoso de la tierra. Las décadas siguientes vieron al Imperio Otomano mantener su dominio sobre el Mediterráneo oriental y los Balcanes,
pero la expansión hacia el occidente europeo había encontrado su techo. La batalla de Lepanto en el año 1571 fue el momento en que el mundo entendió que el mito de la invencibilidad naval otomana era exactamente eso, un mito. Una flota combinada de potencias cristianas, liderada por Don Juan de Austria, destruyó la armada otomana en las aguas del Golfo de Patras en un enfrentamiento de una violencia tan descomunal que tiñó el Mar de Rojo durante días. El Imperio Otomano reconstruyó su flota con una velocidad asombrosa, pero algo intangible y fundamental se había roto, la certeza psicológica de que eran imbatibles. Y entonces llegó el segundo sitio de Viena, en el año 1683, el último gran rugido de un coloso que ya comenzaba a mostrar sus grietas. El gran visir Kara Mustafa condujo un ejército de más de 150.000 hombres hasta las murallas de la ciudad, en lo que sería el mayor esfuerzo militar otomano de ese siglo. Viena estaba al borde del colapso, sus defensores diezmados y sus reservas agotadas, cuando el rey Juan III Sobieski de Polonia descendió desde las colinas del Kahlenberg con la caballería más feroz de Europa en la carga de caballería más grande de la historia. Los jenízaros, esa élite invicta, fueron aplastados en horas. Kara Mustafa huyó y fue estrangulado por orden del sultán como castigo por el fracaso. La derrota ante Viena en 1683 no fue solo una batalla perdida, fue el punto de inflexión que marcó el inicio irreversible del declive otomano. El Tratado de Karlowitz en el año 1699 obligó al imperio a ceder Hungría, Transilvania y vastos territorios en los Balcanes, las primeras grandes amputaciones territoriales que el sultanato sufría en su historia. Europa, que durante siglos había temblado ante el nombre otomano, comenzó a ver en el coloso no una amenaza existencial, sino una oportunidad, un gigante herido al que despedazar lentamente. Las potencias europeas aprendieron rápidamente que el Imperio Otomano podía ser derrotado, y esa lección transformó la geopolítica del continente para siempre. Rusia, bajo Pedro el Grande y luego Catalina la Grande, presionó desde el norte, arrebatando las costas del Mar Negro. Austria avanzó desde el oeste. Los pueblos balcánicos, inspirados por los nuevos vientos del nacionalismo que soplaban desde la Revolución Francesa, comenzaron a agitar sus propias banderas. El monstruo que había dominado 3 continentes durante 600 años descubría con una amargura que no tenía precedentes que el mundo había cambiado a su alrededor mientras él miraba hacia Viena. Y en ese momento de revelación brutal, el verdadero colapso apenas comenzaba. El mundo tiene un nombre para los imperios que alguna vez fueron invencibles y ya no pueden sostenerse por su propio peso: el hombre enfermo de Europa. Eso fue exactamente lo que las potencias occidentales comenzaron a llamar al Imperio Otomano a partir del siglo XIX, una denominación que no era solo un insulto diplomático, sino una descripción clínica y brutal de la realidad. El coloso que había hecho temblar a 3 continentes durante 600 años yacía ahora desangrado por guerras perdidas, territorios amputados y una corrupción interna que ninguna reforma podía detener. Y lo más trágico de todo era que dentro del propio sultanato había hombres que lo veían venir, que gritaban la alarma, que intentaban con desesperación detener la caída. El primero en actuar con una determinación casi suicida fue el sultán Mahmud II. En el año 1826 tomó la decisión más peligrosa que cualquier soberano otomano había osado tomar en siglos: disolver a los jenízaros. Ese cuerpo de élite que había conquistado el mundo se había convertido en un cáncer que bloqueaba toda modernización, asesinaba a los sultanes que los desafiaban y mantenía al ejército otomano atrapado en tácticas medievales mientras Europa construía ejércitos industriales. Mahmud II rodeó sus cuarteles con artillería leal y los destruyó en lo que la historia oficial llamaría el incidente auspicioso. Una masacre presentada como liberación y celebrada en la corte como el nacimiento de un nuevo orden. Pero eliminar a los jenízaros no fue suficiente para salvar un imperio que se desmoronaba en todos sus flancos simultáneamente. Las reformas del Tanzimat, lanzadas a partir del año 1839, intentaron modernizar la administración otomana, igualar ante la ley a musulmanes y no musulmanes, y atraer la confianza de las potencias europeas que se disputaban ya los despojos del sultanato. Eran reformas valientes, necesarias y en muchos sentidos brillantes. Pero llegaban demasiado tarde a un paciente que ya tenía el veneno en la sangre, y eran resistidas ferozmente por los sectores más conservadores de la sociedad otomana, que veían en ellas una traición a la identidad islámica del imperio. ¿Puedes imaginar la angustia de los hombres que veían con claridad lo que se venía y no encontraban forma de convencer a nadie de la urgencia de cambiar?
Los intelectuales otomanos del siglo XIX vivieron exactamente esa tortura. Una generación de pensadores conocidos como los jóvenes otomanos exigió una constitución, un parlamento y una monarquía limitada que preservara el imperio adaptándolo a los tiempos modernos. En el año 1876 lograron su objetivo. El sultán Abdul Hamid II promulgó la primera constitución otomana de la historia, un momento que pareció el amanecer de una nueva era. Pero Abdul Hamid II no era un reformador convencido, sino un estratega de la supervivencia política. Apenas 2 años después de promulgar la Constitución, la suspendió bajo el pretexto de la guerra contra Rusia, disolvió el parlamento y gobernó durante décadas con mano de hierro desde su palacio de Yıldız, rodeado de espías y paranoias. Bajo su reinado, el imperio perdió Bulgaria, Bosnia, Chipre, Túnez y enormes territorios en los Balcanes. Cada derrota una nueva amputación de un cuerpo que ya no podía regenerarse. Los pueblos sometidos, griegos, serbios, rumanos, búlgaros, uno tras otro, levantaban sus propias banderas mientras el sultán negociaba, cedía y sobrevivía a base de intrigas diplomáticas. En el año 1908, un movimiento de oficiales militares conocidos como los jóvenes turcos forzó la restauración de la Constitución y relegó a Abdul Hamid II a la sombra del poder. El Comité de Unión y Progreso, como se llamaba su organización, prometió modernización, igualdad entre los pueblos del imperio y una reconquista de la grandeza perdida. Tenían la energía de los revolucionarios y la urgencia de hombres conscientes de que el tiempo se agotaba. Pero también tenían los defectos de los fanáticos, una visión estrecha del nacionalismo turco que alienó a las minorías que aún quedaban dentro del imperio, y una confianza ciega en la fuerza militar como solución a problemas que eran fundamentalmente políticos. Entonces llegó la Gran Guerra, y con ella el golpe final. En el año 1914, los jóvenes turcos arrastraron al Imperio Otomano a la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania, convencidos de que la victoria alemana les permitiría recuperar los territorios perdidos y renacer como potencia mundial. Fue la apuesta más catastrófica de la historia otomana. Para el año 1918, el ejército imperial estaba destruido, sus territorios árabes ocupados por los británicos y el sueño de la reconquista convertido en escombros. Los jóvenes turcos huyeron en un barco alemán en la oscuridad de la noche, dejando atrás un imperio en llamas. El 9 de noviembre de 1922, el último sultán otomano, Mehmed VI, abandonó Constantinopla a bordo de un barco de guerra británico, exiliado de la ciudad que su antepasado Mehmed II había conquistado casi 500 años antes. La media luna que había ondeado sobre 3 continentes, que había hecho temblar a Roma y a Viena, que había gobernado desde el Atlántico hasta el Índico, fue arriada para siempre. 623 años de historia, de gloria, de conquistas y de tragedias se cerraron en ese instante con la discreción humillante de un hombre que embarcaba en la oscuridad sin que nadie lo despidiera. El Imperio Otomano había muerto, pero su huella en el mundo, en las fronteras que trazó, en las culturas que fusionó, en el miedo que sembró y en la admiración que generó, esa huella no tiene fecha de expiración. Los imperios se derrumban, las leyendas jamás.